La semana ha estado marcada por esta discusión de una iniciativa y un proyecto. Hoy se lo preguntaron directamente en esta dinámica distinta en la reflexión que hace casi diariamente el presidente Vizcarra respecto a las estadísticas con el gabinete. Y fue lo vinculado al impuesto de llamado de solidaridad, impuesto a la riqueza. Ese es el debate ideológico que se ha dado. Pero la respuesta fue esquiva, tanto del presidente como de la propia ministra de Economía. ¿Qué piensa Jorge González Izquierdo sobre este planteamiento tributario? Al darle las buenas noches, por supuesto. Mónica, muchas gracias por la invitación. Mira, yo estoy viendo en el gobierno una indefinición, hasta indecisión preocupante. ¿Sabes por qué? Porque el señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, hace 48 horas, o 72, no me acuerdo bien, pero entre 48 y 72 horas, salió a la prensa, ¿no?, por un medio de comunicación masivo, sí, y dijo muy claramente, Mónica, pero así tajantemente dijo esto, dijo: no se trata de un impuesto a la riqueza, al patrimonio, dijo así, no se trata de eso. Se trata de un impuesto a los ingresos altos, a los altos ingresos, para que la gente que gana mucho, ¿no?, sea solidario con la gente que gana menos o muy poquito. Entonces, yo tomo esa determinación, esa declaración del señor presidente del Consejo de Ministros como una ya posición del gobierno. Por eso me pone a mí muy, digamos, preocupado, porque veo que ahora sale el presidente y le quita cuerpo a la pregunta, cuando ha sido muy tajante el presidente del Consejo de Ministros y es el jefe de gobierno. ¿Cuál es su lectura? Que ha dado eso, ¿no? Su lectura es que esto no ha sido determinado, que hay una tensión interna. ¿Y qué significaría un impuesto a los altos sueldos, que incluso algunos hablaban de a partir de los 10.000 soles, que viene a ser una clase, digamos, media con posibilidades, pero no el impuesto a la riqueza que se está, digamos, mirando desde el punto de vista ideológico de la izquierda, ¿no? O sea, quien tiene más y patrimonio, y los grandes empresarios que se ven como los grandes villanos, hay que ponerles un impuesto. Mira, el ingreso per cápita promedio del Perú, ¿sabes cuánto es hoy día, Mónica? No. Un peruano en promedio gana al año en el Perú, su ingreso es 2.000 soles al mes. 2.000 soles al mes. Encima de eso hay gente que gana muchísimo más, pero también hay muchísima gente que gana menos de 2.000 soles al mes. Pues es obvio, en el Perú es obvio, ¿no? Pero el ingreso promedio es 2. Tenemos un problema con el Skype, a ver si podemos recuperar la comunicación con Jorge González Izquierdo, porque estas cosas pasan. Hay también, en algunos casos, sobresaturación de internet, porque todo el mundo está en su casa en un domingo como este, y esto es lo que puede generar una circunstancia como la que acabamos de ver. Son programas que estamos en vivo y estamos expuestos a eso. Ya estamos de regreso. ¿Me escuchas, Mónica? Ahora perfectamente, Jorge. Ya. Entonces te decía que el ingreso promedio de un peruano en el año, según el INEI, es 2.000 soles mensual. Mensuales, sí. Entonces, vamos a hacer el análisis, Mónica, de un impuesto adicional a los ingresos altos, ¿ya? Porque ya pagan. Hoy día la máxima tasa es 30%. El que gana más paga 30%, ¿no? Y el que gana menos y está sujeto al pago es el 8%, y de ahí empieza la escalera hacia arriba y termina en 30%. Entonces, lo que estarían planteando es sumarle, no sé cuántos puntos porcentuales más a partir de cierto ingreso. Vamos a hacer un análisis a nivel del trabajador y a nivel de la economía si se aplicara este impuesto a los ¿qué ganaríamos? Altos. Eso, en términos de contexto, ¿no? A nivel de un trabajador se darían los siguientes efectos, Mónica, y escúchame bien. En la vida real, en el sector privado sobre todo, el que gana más es el que produce más, porque en una empresa, Mónica, a nadie le regalan el sueldo. Si tú ganas 10.000 es porque más o menos produces por ahí. Si ganas 20.000, 30.000, 40.000 soles mensual es porque produces más. Entonces, los que más ganan son los que más producen en el Perú.
son los que más aportan al PBI peruano, son los que hacen que la economía crezca más, los que más ganan, ¿no? Muy bien. Entonces, si tú vas a ponerle un impuesto a esta gente, vas a provocar los siguientes efectos en ellos. Primero, le quitas el incentivo a trabajar más. ¿Por qué? Porque va a pensar, ¿por qué voy a hacer una hora más de trabajo si el gobierno viene y me va a quitar más que antes? O sea, me desincentivas a trabajar más. A los que son más productivos, los desincentivas a trabajar más. Por consiguiente, vas a afectar su nivel de ahorro. Y si afectas su nivel de ahorro, en la economía afectas el nivel de inversión. Y si afectas el nivel de inversión, afectas el crecimiento de la economía reduciéndolo. Pero ¿y entonces? Ese es el análisis que se hace a nivel de una persona, de un trabajador. Ahora déjame hacer el análisis de la economía. Mira, hay un principio en la ciencia económica, Mónica, si tú agarras cualquier buen libro, te dice esto. Cuando una economía está viviendo una situación en que se contrae muy fuertemente, como es el o la caso, recesión es muy fuerte, como es la de ahora, la política fiscal tiene que ser expansiva. ¿Y qué significa eso? Que se gaste más, como lo está haciendo el gobierno, y o que se cobre menos impuestos. Que se reduzcan los impuestos. Pero digamos, el análisis gubernamental, lo ha repetido el día de hoy Vizcarra, aunque no ha respondido la pregunta, pero claro, el que tiene más debería aportar más, aunque sea temporalmente, porque estamos en una situación donde el concepto de solidaridad es el concepto que debe primar. Estoy utilizando sus palabras. El análisis, Mónica, desde el punto de vista de la ciencia económica. Entonces te dice, cuando la economía está sufriendo un proceso de recesión fuerte, el gobierno debe gastar más y si decide tocar los impuestos, bajar impuestos. Eso es. Porque si subes impuestos, te dice la ciencia económica, vas a profundizar la recesión. Ahora bien, puede ser que se haga esto, que se diga, mira, voy a agarrar a partir de 10.000 soles hacia arriba. Ahí estás agarrando a una pequeña proporción de la fuerza laboral. ¿De cuánto estamos hablando? Pues, y en masa, digamos, ¿qué significaría para la economía nacional? Yo creo que estaríamos hablando de alrededor de 100.000 trabajadores a nivel nacional. Suponte tú, 100.000 trabajadores a nivel nacional, alrededor de esa cantidad estarías agarrando. Entonces alguien podría decir, bueno, oye, González Izquierdo, 100.000 trabajadores que le produzcas estos efectos que acabo yo de señalar, no te va a impactar mucho la economía, más aún cuando el Banco Central de Reserva está siguiendo una política muy expansiva porque su tasa de interés, Mónica, está casi en cero. Sí. Entonces alguien podría decir, mira, ante esa circunstancia, yo podría darme el lujo de 10.000 soles para arriba, cargarle unos puntos porcentuales adicionales. Yo desde mi punto de vista diría, en este caso, en que la política monetaria está siendo muy expansiva, ¿no? Y agarrando una pequeña fracción nomás de la fuerza laboral, si bien es cierto, son los que más producen, ¿no? Yo diría, no te va a causar mayor daño, digamos, a la economía nacional, ¿no? Ya. Ahora, si nos gastamos ahorros y nos endeudamos, estamos en una circunstancia compleja, si es que no empezamos a reactivar la economía, ¿no? Eso es lo que básicamente está ocurriendo hoy. O sea, se está gastando para enfrentar y contener esta epidemia en salud, seguramente en educación, pero también estamos agarrando parte de nuestros ahorros y también nos estamos endeudando. Mira, Mónica, a mí hay algo que también me llama mucho la atención. Mira, el gobierno lo está presentando como que no tiene dinero para enfrentar los gastos que tiene que hacer. Y por eso es que va a hacer esta medida de taxar, o sea, poner un impuesto adicional a los que más ganan. Pero eso me llama la atención, Mónica, porque tienen el Fondo de Estabilización Fiscal, el guardadito, para que la gente me entienda, el guardadito. Estamos hablando... Mira, fácil, estás ahí hablando alrededor de 10.000 millones de dólares, ¿ah? El 5% del PBI, 10.000 millones de dólares, fácil estás hablando ahí, Mónica, más los 3.000 millones que te acabas de endeudar, estamos hablando de 13.000 millones de dólares, más
lo que el fondo secundario de liquidez, la reserva secundaria de liquidez que tiene el sector público y entre ellos el gobierno también. O sea, yo no le veo que no tenga espaldas ahora, por eso lo veo con preocupación. Y esa ¿Por preocupación, qué quiere hacer esto? ¿A dónde te lleva, Jorge? ¿A pensar que esto es un asunto político? Yo creo que hay motivo político, Mónica. Mi punto de vista es que hay un interés político de dar una señal política, de dar algo así como imagen, porque yo no creo que el gobierno... O sea, el impacto es, le cobro impuestos al que más tiene, y eso evidentemente tiene un impacto, digamos, bien popular, Mónica, es muy popular, pero me preocupa porque yo no lo veo al gobierno peruano en una situación que esté con las manos estiradas así diciendo denme plata porque no tengo. Yo creo que tiene recursos y por eso es que me preocupa que sacó de la manga, lo sacó. ¿Será porque, Mónica, en el Congreso ya hay por lo menos, que yo estoy enterado, 2 proyectos de ley? En ese sentido, en esa dirección. De ley ahí. No vaya a ser que esté en una competencia el gobierno con el Congreso para ver quién se adelanta, porque algo similar pasó con las AFPs. Ahí en el Congreso salieron varios proyectos de ley, uno de Acción Popular, otro del ¿Qué antecedentes tenemos aquí en el Perú? Y el gobierno salió y dijo, yo me adelanto, dijo, y hago que saquen 2.000 soles. Sí. Entonces, no vaya a ser que estén queriendo competir, tratando de sacar medidas que la gente aplaude, pero que, creo yo, le podrían terminar haciendo daño a la economía en el largo plazo, ¿no? ¿Qué antecedentes tenemos de un impuesto de esta naturaleza? ¿Tenemos antecedentes en la historia reciente del país? De nosotros un impuesto, digamos, a la riqueza no, y un impuesto que por una coyuntura te hayan subido fuertemente la tasa de impuesto adicional a lo que viene cobrando, lo que yo me recuerde, por lo menos no tampoco. Y me llama la atención, Mónica, te digo, porque no veo al gobierno del Perú en una situación que esté con las manos extendidas, como pidiendo, oye, ¿quién me da plata para poder afrontar esta situación, ¿no? O sea, ¿tendríamos dinero para afrontar una situación temporal de varios meses adelante? A pesar de que estamos hablando de que va a haber una contracción y va a haber una recesión este año. Claro, los economistas también hablan de un rebote el próximo año, ¿no? Sí. Mira, Mónica, según palabras de la señorita ministra de Economía, deben estar gastando hasta ahora, yo estimo, un poco más de 10.000 millones de soles, ¿no? Y eso es alrededor de 3.000 millones de dólares. Y estamos diciendo que en el Fondo de Estabilización Fiscal hay alrededor de 10.000 millones de dólares. Es cierto que este año va a caer la recaudación, porque si hay recesión, la recaudación cae, ¿no? Yeah. Pero este es un efecto transitorio porque ya el 2021 este efecto transitorio va a tender casi a desaparecer. Ahora, la recaudación hace años que sí es alrededor del 15%, o sea, somos lo mismo lo que pagamos impuestos. Sí, sí. Y el resto no lo hace. Sí, y acá necesitamos por lo menos, Mónica, 18-19% de recaudación mínima. Ahora, lo que sí parece interesante es este subsidio universal. Y habría que gestionarlo de una manera operativa y oportuna, como ha dicho también hoy el presidente. Mónica, ¿no? Acá en tu programa lo hemos dicho, creo, hace 2 semanas seguidas, de que te acuerdas esta cantidad de gente, de trabajadores independientes informales, que yo lo calculé en 7 millones. Sí. Yo te decía, no le está llegando con fuerza la ayuda del gobierno. Se está quedando solo en los trabajadores dependientes formales que tienen su CTS, que tienen su AFP, pero a estos de acá casi no les estaba llegando. Sí. Y hoy día, con este bono universal, está dirigido a ellos, y yo siempre digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces, se ha dado cuenta, han transcurrido 6 semanas de cuarentena y el gobierno felizmente ya tomó conciencia de que tenía que diseñar un sistema para llegarle a esta masa de 7 millones de trabajadores independientes informales, ¿no? Ahora, evidentemente la gente come todos los días y por eso si alguien deja de trabajar de la noche a la mañana, ¿no?, se enfrenta a una situación muy complicada, como estamos hablando de estos millones de independientes que tenían básicamente el ingreso diario para afrontar sus necesidades
no solamente básicas, sino en general. La operatividad, hoy día han explicado que va a ser a través del domicilio del DNI para poder llegar, porque el sistema bancario no llega a la inmensa mayoría, no lo tiene, no tienes una cuenta bancaria. ¿Te parece desde el punto de vista económico eficiente, efectiva esa posibilidad? Mira, no, con el DNI yo creo que van a mejorar en forma importante la llegada y la rapidez con que van a llegar, pero esto tiene un efecto secundario negativo, Mónica, que vas a lanzar a la gente, a miles de gente a querer cobrar esto. Entonces ahí se puede aumentar la tasa de contagio Pero del ¿cuál es la coronavirus. alternativa? O sea, porque el problema Pero que vemos es ese, yo ¿no? creo, yo creo que se podría conversar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Mónica, a ese nivel, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para ver si las Fuerzas Armadas, con sus camiones, con sus vehículos, y si es necesario proveerle de vehículos en forma temporal, para que como ya saben dónde viven por el DNI, vayan puerta por puerta y en un sobrecito, Mónica, le dejen sus 760 soles. No te digo al 100%, pero por lo menos a la gran mayoría, a fin de evitar que salgan a la calle y más bien se queden en su casa ya con su plata, ¿no? Entonces, yo propongo esa idea que a nivel de comando conjunto de las Fuerzas Armadas estudien la posibilidad para ver si es posible, se hará, y si no es posible no se hará, pero por lo menos estudien la posibilidad, ¿no? Ahora, efectos y defectos de un martillazo, le preguntaba en el área de salud, todo esto que nos han planteado desde el primer minuto, que apareció el caso número 0, en términos económicos, ¿no? La economía está ahorita en cuidados intensivos, Sí. o Sí. en términos también de lo que han anunciado, por ejemplo, el ministro de Turismo, que es un sector muy deprimido, ha hablado de que se va a empezar a darle posibilidades a los delivery a través de restaurantes y eso. Eso, en términos económicos, ¿va a impactar y va a hacer que la rueda por lo menos se mueva un poquito? Bueno, mira, eso del delivery en el caso de los restaurantes, Mónica, yo estoy enterado más o menos bien. Ajá. Senfotur ha preparado, por lo menos en provincia, no sé si será en Lima, sí, ha preparado una especie de requisitos que las empresas, los restaurantes van a tener que cumplir. Te voy a dar un ejemplo. Diría que cada 4 horas los cocineros tendrían que cambiarse de ropa. Entonces yo te pregunto, Mónica, y le pregunto a todos, ¿no? Imagínate ese tipo de requisitos que desde el punto de vista de salud es adecuado. Sí. Yo no sé si muchísimas empresas acá en Lima y en provincias van a poder cumplir con esas exigencias que le van a hacer desde el punto de vista de salubridad para salvaguardar la calidad, digamos, y la seguridad cuando me lleven un plato de comida a mi casa vía delivery. Y yo lo pongo en duda conociendo a muchos de mis compatriotas, Mónica, que si no lo van a estar vigilando, al principio lo harán, pero pasadito un tiempecito van a comenzar a aflojar en ese tipo de exigencias, ¿no? Ok, gracias, como siempre. Jorge González Izquierdo ha estado conversando con nosotros sobre el tema económico, que es una de las preocupaciones permanentes que tenemos en una situación como esta. Gracias.